Buenos días, profesor. Sí, se escucha. Jóvenes, ¿se está escuchando por ahí? ¿Se está escuchando? Sí, se escucha, profe. Chicos, ¿Cómo están, jóvenes? Muy buenos días con todos ustedes. Bienvenidos, en este caso, al curso de física. Espero que todos estén bien. Primero quiero conocerlos, ante todo. Quiero saber, este curso es un poco difícil para algunos estudiantes, así que por diversos motivos. El principal es porque quizá en el colegio no lo han llevado o no han llevado todos los temas que se requiere para el curso de física. Entonces quisiera conocer si han llevado alguna vez el curso de física. Pueden colocar en el chat o pueden hablar también, pueden prender su micrófono. ¿Cómo les fue con el curso de física anteriormente? Ustedes. Todos han llevado física entonces. Yo no, profesor. Ujú. No he llevado física. ¿Y los que llevaron física, hasta qué curso, hasta qué tema llevaron? ¿Hasta qué capítulo? MRU, por ejemplo, movimiento parabólico, quizá. Ajá, está bien. Entonces, jóvenes, la idea acá es entiendo que muchos no han llevado el curso de física, ya lo tengo claro. Así que la idea de acá, aquí es prepararnos. ¿Está bien desde cero? ¿Está bien, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes? Es lo más lógico, ¿no? Es prepararnos desde cero, como si nunca hubiésemos llevado el curso de física. Bien, bueno, voy a empezar el día de hoy con un tema bastante simple. Me voy a ayudar con una pantalla de Paint, pero posteriormente puedo hacer el esfuerzo de colocar una pantalla táctil para que estemos más cerca, más como si estuviésemos en una pizarra presencial, solo que con una pantalla táctil nada más, ¿no? Y bueno, en este caso no los puedo ver a ustedes, solamente ustedes me pueden ver a mí. ¿Está bien, jóvenes? Entonces, yo pregunto esto porque hay muchos jóvenes que ya tienen dominio del tema bueno, en este caso, a mí me gusta explicar casi desde cero todas las cosas, así que ellos se aburren y yo les entiendo, ¿no? Ya tienen mucho nivel en el curso y por eso ellos no consiguen seguir ese ritmo tan lento, entre comillas, pero bueno, a veces cuando uno avanza lento, avanza mejor, a veces, ¿no? Bien, jóvenes, por ahora quizá vamos a cambiar en metodología entonces para que estemos más cerca, ¿no? El uno con el otro con una pantalla táctil y a poder hacer los cálculos de manera más explícita. Pero vamos a empezar viendo lo que son las cantidades físicas y los vectores en este caso, una introducción a los vectores. Primero, las cantidades físicas. Por ejemplo, una cantidad física sería la longitud. Y esta longitud se mide con una regla, o sea, se mide con un instrumento de medida que te mide una cantidad física, ¿de acuerdo? Otra cantidad física sería la masa, y el instrumento respectivo para medir esa cantidad física es la balanza. Y también sucede con el tiempo, y el instrumento para medir intervalos de tiempo sería el reloj, ¿ok? Ahora, ¿qué es la física? Es una ciencia fundamental que se ocupa de la comprensión y descripción de los fenómenos naturales mediante los principios físicos que son concordantes con las observaciones experimentales. O sea que la física, si alguien te pregunta, ¿no? ¿Qué es física? Primero le puedes decir, es una ciencia natural porque estudia la naturaleza, es una ciencia experimental porque se basa en experimentos para poder estudiar la naturaleza. Es una ciencia que se basa en la medida. Como ustedes se han dado cuenta, para nosotros poder estudiar la naturaleza necesitamos medir cosas, ¿no? Queremos saber cuánta masa hay en cierto cuerpo, tenemos que usar una balanza.
queremos saber qué intervalo de tiempo pasado, tenemos que usar un reloj, y así sucesivamente. Por eso que la física se basa en la medida. Como toda ciencia, la física se basa en el método científico. Entonces, vamos a ver que esta ciencia, como toda ciencia natural, va a usar este método. Y el lenguaje, como nos vamos a dar cuenta más adelante, el lenguaje de la física, así como yo les hablo a ustedes en español, la física, en este caso, está formulada con el lenguaje de las matemáticas. Se podría decir que la naturaleza nos habla a nosotros, o nosotros podemos comprender a la naturaleza con el lenguaje de las matemáticas. Es la única forma de hablar con la naturaleza. Nosotros no podemos hablar con la naturaleza en español, no podemos comprenderla en español. Solamente mediante las matemáticas se puede comprender a la naturaleza. ¿De acuerdo? Ese es el lenguaje natural. Entonces, dice, un principio físico es una proposición que indica una propiedad general de un fenómeno natural. Se expresa con exactitud en la forma de una ecuación matemática llamada ecuación de la física. Las ecuaciones de la física constituyen la receta para diseñar instrumentos de medida que permitan la comprobación experimental de un principio físico. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, estos son conceptos. Son solamente algunos conceptos que se va a tener en cuenta. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver, y ya hemos mencionado que la física se basa en medir, en las medidas. Entonces, ¿qué es medir? Medir, en simples palabras, acá te menciona, ¿no? Acá la medición es una técnica mediante la cual se le asigna un número a una propiedad física como resultado de compararla con otra similar tomada como referencia. O sea, en simples palabras, jóvenes, medir es comparar. ¿Comparas qué? Una cantidad física con un patrón de medida. ¿De acuerdo? Por ejemplo, comparamos una masa, la comparamos con un kilogramo bueno, un cuerpo con cierta masa, la comparamos con otro cuerpo con 1 kilogramo de masa, y al hacer esa comparación ya estamos midiendo. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, medir es comparar una cantidad física con un patrón de medida destinado o ya previsto para esa cantidad física, ya diseñado para esa cantidad física. Patrones de medida, entonces, es fundamental para hacer las mediciones. Más jóvenes, a ver. Propiedad física y cantidad física. Entonces, acá tenemos en las propiedades físicas el tamaño, la inercia, en este caso es la masa. Entonces, acá vemos las diferentes propiedades físicas de cada cantidad física, ¿no? En este caso de la longitud, su propiedad física es el tamaño. De la masa es la inercia, cantidad de inercia. Y así sucesivamente. A ver. Del tiempo se podría decir que es la vibración. Y así sucesivamente, jóvenes. Una cantidad física se considera fundamental si corresponde a una propiedad física universal de un sistema. Bueno, eso también es otro concepto. ¿Ok? Ahora, existen muchas cantidades físicas. Existe masa, tiempo, etcétera, etcétera. Lo que se va a hacer es uniformizar las cantidades físicas, buscarle unidades estándares a las cantidades físicas. Para eso se crea el Sistema Internacional de Unidades, o también resumido se le coloca como SI. Y acá te dicen, ¿no? Las mediciones se expresan en unidades convencionales a un conjunto de unidades que se le llama sistema de unidades. Y así sucesivamente, jóvenes, ¿no? Ahí tienen a las 7 cantidades físicas fundamentales. De las muchas cantidades físicas que existen, solo 7 son las fundamentales. Y tú te preguntarás, profesor, ¿y cuáles son las demás? A las demás se le llaman cantidades físicas derivadas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y acá tenemos, ¿no? Cantidad física fundamental. Primero la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente eléctrica, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia e intensidad luminosa. Este símbolo por el momento vamos a obviarlo, esto de dimensión, ¿de acuerdo? Lo que nosotros queremos es ahora centrarnos en las unidades de las cantidades físicas. ¿Qué son las unidades? Hemos dicho, son los patrones de medida para hacer mediciones en física. Y en este caso, el patrón de medida
reconocido en el sistema internacional de la longitud es el metro. Tú dirás, profesor, pero existe también kilómetro, existe pulgada, existe yardas, existen otras unidades. Sí, pero en el sistema internacional de unidades, la que se define como la oficial, es como decir, la oficial de todas, es el metro, ¿de acuerdo? Los demás también son, pero no llegan a ser el oficial de esa cantidad fundamental. Me dejo entender, jóvenes. Entonces, la unidad es el metro la unidad de medida de la longitud es el metro y su símbolo es la m. La unidad de la cantidad física fundamental más es el kilogramo y su símbolo es el kg. Y así sucesivamente. Acá puedes observar, unidad para el tiempo es el segundo, para la intensidad de corriente eléctrica es el ampere o ampere, temperatura termodinámica es el grado Kelvin, cantidad de sustancia es la mol, algunos van a ver eso en química, por ejemplo, y de la intensidad luminosa es la candela. Jóvenes, por el momento no es necesario que ustedes se sepan así, sepan el porqué de las cosas. Lo único que sí es necesario es que se sepan estos nombres, ¿ok? Estos nombres. ¿Por qué? Porque son las 7 únicas cantidades físicas fundamentales. Las otras son cantidades físicas derivadas, también se las conoce así. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ya sabemos de que cantidades físicas se dividen en dos grupos. Cantidades físicas fundamentales, que son 7, ahí las están viendo. Y por otro lado, las cantidades físicas que vamos a ver a continuación, que se llaman cantidades físicas derivadas. Pero para eso, para conocer a esas cantidades físicas derivadas, nosotros tenemos que hacer uso de lo que se llama el análisis dimensional. En este caso, es un procedimiento que permite comprobar si una ecuación de la física es dimensionalmente homogénea. Bueno, este concepto parece un poco asusta un poco, ¿no? ¿Qué es ecuación homogénea? ¿Qué es dimensionalmente homogénea? ¿Qué es dimensión? Ustedes se preguntarán. Bueno, el núcleo, el corazón de este análisis dimensional es lo siguiente. Uno puede sumar 2 segundos, o bueno, hablando en términos un poco más fáciles. Uno puede sumar 2 kilogramos por ejemplo, de manzana, más 2 kilogramos de manzana, ¿cierto? Eso me da 4 kilogramos de manzana. Pero uno puede sumar 2 kilogramos de manzana con 2 segundos, por ejemplo. ¿Tiene sentido hacer esa suma? No tiene sentido, ¿no? Es un absurdo. Entonces, el análisis dimensional es la parte de la física que estudia justamente la coherencia de las ecuaciones en física. Las ecuaciones en física no te pueden estar sumando 2 kilogramos de manzana más 2 segundos. Es un absurdo. Entonces, para eso a nosotros nos sirve el análisis dimensional. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ahora, ¿qué es una ecuación dimensional? Sería una ecuación de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Sería bueno, acá dice, es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Eso ahora lo vamos a ver con más detalle, no se preocupen. Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades. Es de la forma, ahí la tienen, ¿de acuerdo? Esa es una forma general. Una ecuación dimensional se va a expresar de esta manera y si se dan cuenta va a estar en función de las dimensiones de las cantidades físicas fundamentales. Ese corchete, ese X que está dentro del corchete se lee como dimensión de X. Y A, B, C son números enteros o fracciones, ¿de acuerdo? Son números racionales, ¿de acuerdo? A ver, yo creo que acá hay que poner ejemplos, ¿no? Por ejemplo, para continuar vamos a regresar a la diapositiva anterior. En la diapositiva anterior nosotros tenemos a los símbolos, al símbolo de las dimensiones de las cantidades físicas fundamentales. Por ejemplo, la dimensión de longitud es L, dimensión de masa es M y así sucesivamente. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a eso expresarlo en análisis dimensional? Eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, a ver, vamos a utilizar esta pantalla. Ujú.
Por ejemplo, miren, ustedes ya saben, lo vamos a poner en grande. El símbolo de análisis, bueno, en este caso de dimensión, es este corchete. ¿De acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo ahí? El corchete es el símbolo de la dimensión. Si coloco acá adentro un X, entonces, ¿cómo se lee? Se lee de la siguiente manera. Vamos a colocarlo así. Dimensión de X. ¿Estamos de acuerdo? De esa manera se lee. ¿Sí? Todo bien hasta ahí. Ahora, por ejemplo, si nosotros tenemos dimensión, como lo que habíamos hablado, ¿no? Dimensión de la longitud. Entonces acá colocamos longitud. Ahí. Vamos a colocar así, de este color. Acá colocamos longitud. Longitud. Perfecto. Entonces, la dimensión de la longitud, tal cual lo vemos en la tabla, ¿a qué sería igual? Eso es lo que les puedo preguntar. ¿A qué sería igual la dimensión de la longitud? Bueno, A L. exactamente, a L, ¿no? A L. Entonces vamos a colocar acá un L mayúscula, grandazo. L. Es la dimensión de la longitud. Y así sucesivamente para cada cantidad física fundamental, jóvenes. Si yo coloco dimensión, en vez de colocar longitud, coloco masa, por ejemplo. Bueno, un ejemplito más. Acá ponemos aquí, corchete, corchete. Y acá en vez de colocar longitud, coloco, por ejemplo, masa. Masa. Entonces, ¿eso sería igual a qué, jóvenes? Como ustedes lo pueden ver en la diapositiva anterior. M M. mayúscula. Eso, exactamente. M mayúscula. Profesor, ¿por qué una demostración a esto? No existe demostración, jóvenes. Es una simple convención. ¿De acuerdo? Todos los físicos se pusieron de acuerdo en colocarlo de esa manera y se acabó. No hay más explicación. De acuerdo, jóvenes, entonces cada cantidad física fundamental que hemos visto tienen un símbolo para cada dimensión. Tú le colocas un corchete a esta longitud, te da L. Corchete o dimensión a la masa te da M. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Si te das cuenta, las cantidades físicas fundamentales se expresan solamente mediante un símbolo, o bien L o bien M, como tú puedes observar, o T o I o teta o cualquiera de esas letras. Pero las cantidades físicas derivadas se expresan con una combinación de esos símbolos, o como esos símbolos elevados a una potencia. ¿De acuerdo? Puede ser una potencia fraccionaria o entera, positiva o negativa, como sea, pero elevado a una potencia. Ese es justamente lo que estamos viendo aquí. Este X sería una cantidad física derivada, ya no sería fundamental, sería derivada. Por eso que se expresa de esta manera, como una multiplicación de varios símbolos elevados a un exponente. Si te das cuenta, este L corresponde a la dimensión de la longitud. Esa dimensión está elevado a la A. Este M está elevado a la B, T elevado a la C. En general puede ser de masa, pueden haber más símbolos. Acá puede estar el teta mayúscula elevado a la D, el N mayúscula elevado a la F, por ejemplo, y así sucesivamente. Ahí pueden estar los 7 elevados a un cierto exponente, en general. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que quiero mostrar para ustedes. Y ahora vamos a ver estas propiedades, las propiedades de las ecuaciones dimensionales. Este es bastante, pero bastante importante. Primera propiedad, jóvenes, la dimensión de un número real es igual a 1. ¿Qué es un número real? Un número real es los números que toda la vida hemos conocido, ¿no? Por ejemplo, incluyen números racionales, esos números que se expresan como fracción, e incluyen también números irracionales, son esos números que no se pueden expresar como fracción. Por ejemplo, ¿no? Si yo te hago la pregunta, estamos hablando de esa propiedad ahora. Vamos a borrar esto. Suprimir. Ya. Entonces, vamos a ver ahora, vamos a ver dimensión. Por ejemplo, ¿qué te dice esa propiedad? La dimensión de cualquier número real es igual a 1. Muy bien. Entonces vamos a poner dimensión de 1/3, por ejemplo.
Vamos a colocar primero los símbolos, ¿de acuerdo? Acá vamos a poner algunos símbolos y algunos símbolos. Ahí está, símbolo de dimensión. Por ejemplo, el primero que vamos a colocar aquí va a ser este. 1/3. 1/3. ¿De acuerdo? El siguiente que vamos a colocar es raíz de 3. Y el siguiente que vamos a colocar es, por ejemplo, tangente. Tangente. Bueno, para los que no conocen, jóvenes, ¿qué es lo que es una tangente? Es una razón trigonométrica cuyo resultado te da obviamente un número, en este caso, ¿de acuerdo? Tangente de 30 grados, por ejemplo. 30 grados. Ya, por ejemplo, jóvenes, basándonos en esa propiedad, ¿cuál sería la dimensión de 1/3? ¿Qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Cuál Uno. sería la dimensión de 1/3? A ver, vamos a repetir la propiedad. Teoría, acá está. La dimensión de cualquier número real es igual a 1. Así de simple. ¿Cuánto sería, jóvenes? 1. 1, ¿cierto? 1, muy bien. Dimensión de raíz de 3. Profesor, raíz de 3 es un número real también. 1, qué fácil, ¿no? Dimensión de tangente de 30 grados. Profesor, acá ya cambió la cosa. No, no cambió nada. ¿Por qué? Porque tangente de 30 grados también es un número real. Entonces, 1 también. Y así sucesivamente, podríamos seguir, jóvenes. Profesor, si me parece por acá un menos 1/3, ya no es 1/3, es menos 1/3, 1 también sigue siendo. Profesor, pero que el signo negativo no sale del corchete. No, 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 eso no pasa, jóvenes, ¿de acuerdo? La dimensión de cualquier número, ya sea positivo o negativo, también sigue siendo 1. Ahí estamos claros, jóvenes. ¿Sí? Excelente. Muy bien. Entonces, espero que haya quedado claro hasta aquí. Por ejemplo, podría aumentar una más. Yo creo que es importante. Por ejemplo, dimensión. Dimensión de un exponencial. Por ejemplo, e elevado. E es el. Bueno, voy a poner. No voy a poner este e porque se puede. Un 2, por ejemplo. Un 2 elevado a la 8. ¿De acuerdo? Bueno, en general, cualquier potencia es igual también a 1, ¿cierto? Igual a 1. Y así sucesivamente, jóvenes, podemos seguir repitiendo. Lo que nosotros tenemos que ver es que la dimensión de cualquier número real, ya sea positivo, bueno, ya implica, ¿no? Ya está ya dicho, ya, de por sí, que es positivo o negativo, racional o irracional, es igual a 1. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo claros ahí? A ver, quiero verlos. Todo bien. Muy bien. Profesor, Ahora, sí, dime. y en el caso de que tuviéramos dimensión de raíz de A, en donde A es área, Claro, ¿también esa es sería otra 1? cosa. No, ahí no es 1, obviamente. Cuando tú tienes una cantidad física dentro del corchete, ya tienes que evaluar la dimensión. Claro, si tú dices dimensión de área, dimensión, vamos a escribir el ejemplo que nos dijo su compañera, del área, donde área es una cantidad física, donde sabes que ya vamos a ver más adelante que la dimensión del área es L cuadrado, L mayúscula a la 2. Entonces acá ya no va a ser 1, ¿no? Eso ya cambia ya. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con esto. En este caso estos son números, simples números, no son cantidades físicas. ¿De acuerdo, jóvenes? Algo también que les puede venir en el examen de admisión, y de hecho que ya vino en el examen de admisión, es lo siguiente. Nosotros consideramos a estos constantes numéricas, ¿no? 1/3, raíz de 3, son constantes numéricas. Pero también en física existen las famosas constantes físicas. O sea que hay valores constantes, lo que se llaman constantes físicas. Pero esas constantes físicas tienen unidades. O sea que el corchete, cuando tú le sacas dimensión a las constantes físicas, no son iguales a 1. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado cuando se hablan de constantes como números simples, como simples números como 1, 2, raíz de 3, o por el otro lado constantes físicas,
que son las siguientes. Bueno, hay muchas constantes físicas, pero las fundamentales son, por ejemplo, velocidad de la luz, c, la constante de Planck del mundo cuántico, h, y la constante de gravitación universal, g. Entonces, estas son las tres constantes físicas fundamentales que nos dan, le dan forma a todo el universo prácticamente, ¿no? El C está basado en el electromagnetismo y la relatividad especial, que también se va a tocar en el curso. Al final del curso se va a hablar sobre la teoría de Einstein de relatividad especial. El H es la constante de Planck, que es sobre el micromundo, cómo funciona el micromundo, cómo funcionan los átomos, los electrones. Bueno, con la teoría cuántica se puede describir y eso está, una constante fundamental ligada a esa teoría es el H. Y el G es el que, bueno, algunos deben conocer, es la constante de Newton, la constante de gravitación universal. Entonces, jóvenes, ahí tenemos serían estas constantes físicas, y hay que remarcar que las unidades de estas cantidades, mejor dicho, las dimensiones de estas constantes físicas no son iguales a 1, puesto que son constantes físicas, no son constantes numéricas, ¿ok? Entonces, he ahí la diferencia entre constante física, que tiene dimensión, es diferente de 1, y constante numérica cuya dimensión es igual a 1. Espero que haya quedado claro eso. Entonces vamos a continuar, jóvenes, con la teoría. Y vienen las propiedades ya bastante clásicas, ¿no? Por ejemplo, acá tienes dos cantidades físicas. Cantidad física X por Y. Y lo pones entre corchetes. Lo que va a pasar es lo siguiente, que el corchete se va a repartir en el primero y en el segundo factor, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, dimensión de X por Y es igual a la dimensión de X por la dimensión de Y. Y así para la división, ¿no? Por ejemplo, tienes X entre Y. Dimensión todo. Lo que haces es dimensión de X por aquí entre dimensión de Y. ¿De acuerdo? Separas estos corchetes. Y tercera propiedad. Si tienes, por ejemplo, un C por un X, en donde C es un número real, pero X es una cantidad física, entonces acá tranquilamente puedes aplicar esta propiedad, ¿cierto? Dice, profesor, esto sería igual a la dimensión de C por la dimensión de X, ¿cierto? Aplicando esto, acá sería corchete C por corchete X. Pero el corchete C, como es un número real, la dimensión es 1. Entonces simplemente queda como corchete X. No sé si me entendieron, jóvenes. Lo vamos a hacer en todo caso aquí. A ver. Tienes el corchete. Acá tienes al C y acá tienes al X. C es un número real. No tiene significado físico. Es una constante nada más. Constante numérica. Y un X, que es una cantidad física. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Bastante sencillo, jóvenes. Aplicando la propiedad anterior, el corchete se reparte en cada uno de los factores. Se reparte en el primero y se reparte en el segundo factor. O sea, tendríamos corchete, aquí un corchete y acá otro corchete. ¿Por qué? Repito, se reparte en cada factor. El primer señor al cual le aplicamos el corchete es al C, ¿de acuerdo? Y al segundo señor al que le aplicamos el corchete es el X, justamente. Entonces, le hemos aplicado a los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, seguimos. Recuerda de que el C, en este caso, es un número real. Entonces, la dimensión de cualquier número real es igual a 1. Entonces, su dimensión de este señor de aquí es 1. Ahí está. 1. Y la dimensión de esta cantidad física X, no sabemos cuánto vale, ¿no? Simplemente colocamos dimensión de X, así, corchete X. Se acabó. Y 1 multiplicado por este corchete X me sigue dando la dimensión de X, solamente eso. Sería dimensión de X. Y se acabó. Es por eso sería la demostración de esa propiedad, ¿no? Bastante sencillo. Siempre recordando de que la dimensión de cualquier número real es igual a 1. No interesa si es positivo, no interesa si es negativo, etc. ¿Qué más, jóvenes? Y esta propiedad también bastante útil, ¿no? Si tienes un X
que es una cantidad física y está elevado a un exponente n, donde este exponente n es un número racional, entonces este n puede salir del corchete, acá como lo puedes observar, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían las propiedades físicas, mejor dicho, las propiedades de esas ecuaciones dimensionales que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Vamos a ver si tenemos tiempo para hacer un poco más. Ujú. Muy bien. Entonces, vamos a ver el principio de homogeneidad. Eso lo vamos a ver ahora. Primero vamos a hacer como una pequeña motivación. Por ejemplo, tenemos una ecuación cualquiera, una ecuación simple. Vamos siempre a procurar por lo simple, ¿ok? Por ejemplo, tenemos una cantidad física A sumada con una cantidad física B, y esto me da una cantidad física igual a C. Los tres son cantidades físicas, ¿de acuerdo? Y esta es una ecuación físicamente correcta, pero en física no se le llama así. También se le puede llamar así, pero usualmente se le llama ecuación homogénea. Entonces, cuando una ecuación tiene significado físico o es físicamente correcta, se le llama ecuación homogénea. Homogénea. Son ciertos nombres, jóvenes, ¿de acuerdo? Son simples nombres. No tiene ninguna... Bueno, sí tiene su explicación, pero ahorita no la vamos a mencionar. Si una ecuación es física, entonces se le llama ecuación homogénea. Ahora, esta ecuación me representa un fenómeno físico, obviamente. ¿Qué es lo que sucede aquí? Como les había hablado a ustedes, jóvenes, nosotros podemos sumar 2 kilogramos de manzana más 2 kilogramos de manzana, lo cual me da 4 kilogramos de manzana. Pero no podemos sumar 2 kilogramos de manzana más 2 metros, por ejemplo. No se puede hacer eso. Es un absurdo. Entonces, la propiedad que se cumple en toda ecuación física es que las dimensiones de cada uno de ellos, o sea, sería la dimensión de cada uno de estos señores, adivinen cómo va a ser, jóvenes. Ya les he dado un adelanto, ¿no? Un adelanto de lo que sucede. Las dimensiones de estos señores de aquí, la dimensión de A, la dimensión de B y la dimensión de C, necesariamente estos son iguales, necesariamente. Tú dirás, profesor, pero acá no puede ser que la dimensión de A más la dimensión de B es igual a la dimensión de C. Por ejemplo, algunos han preguntado eso. Eso no existe, jóvenes. O sea que no existe esto que podemos ver, ¿no? L más L igual a 2L. Eso no existe. Eso estaría mal. ¿Ok? No está dentro de... No tiene sentido simplemente, ¿no? Cuando uno ve este tipo de ecuaciones, lo único que uno puede deducir es lo siguiente, que las dimensiones de estos señores, de A, de B y de C, tienen que ser necesariamente iguales. Es lo que les decía. Yo puedo sumar, como supongamos que A sea 2 kilogramos de manzana. Puedo sumar 2 kilogramos de manzana. La dimensión de los kilogramos, de los 2 kilogramos de manzana, ¿cuánto es, jóvenes? Estamos hablando de masa. Dimensión sería M. Acá colocamos M. Y sumado con 2 kilogramos de manzana también, que también sería M, es igual a la dimensión de los 4 kilogramos de manzana. Profesor, pero son 4 kilogramos, no interesa. Sigue siendo masa, en este caso, cuya dimensión es M. En el ejemplo ese un poco tonto ese, ¿no? de las manzanas. Bien, jóvenes, entonces a esta propiedad se le llama también el principio de homogeneidad. ¿De acuerdo? Solamente que ya en física se le colocan nombres un poco más sofisticados, pero no es necesario, yo creo, ¿no? La idea es esta, jóvenes. Esto es lo que vamos a hablar a continuación.
Por ejemplo, principio de homogeneidad, justamente lo que les estaba hablando. Establece una condición para que una ecuación dimensionalmente homogénea sea correcta, ¿no? Todos los términos de una ecuación física tienen la misma dimensión, era lo que les había comentado. Ejemplo, si tenemos esa ecuación, acá estamos con un ejemplo bastante interesante, ¿no? Entonces, lo que podemos nosotros afirmar, no sabemos nada acerca de la ecuación, no sabemos qué significa B, A y T, no sabemos. Lo único que sabemos es si es físicamente correcta o dimensionalmente homogénea, o dicho de otra manera, cumple el principio de homogeneidad, entonces la dimensión de B, la dimensión de B0 y la dimensión de A por T van a ser iguales necesariamente. Eso nos garantiza de que cumple este principio de homogeneidad. Entonces, cuando las dimensiones son iguales, las unidades también van a ser iguales. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo claro? A ver, ¿alguna pregunta en el chat? ¿Todo Todo claro? claro, profe. Estamos bien. Un poco difícil seguir con las diapositivas, pero ahí vamos. Bien, dimensiones de algunas cantidades físicas derivadas. Entonces, nosotros hemos hablado de que existen dos tipos de cantidades físicas. Existen muchos tipos de cantidades físicas, pero hay un criterio, como por ejemplo el que estamos viendo, que divide en dos a estas cantidades físicas. ¿Se acuerdan? Fundamentales, que son 7, y las derivadas, que son el resto. ¿De acuerdo? Las cantidades físicas fundamentales son el tiempo, longitud, masa, etcétera, etcétera. Son esas 7. Y las cantidades físicas derivadas son las restantes. Acá tenemos una lista de estas cantidades físicas derivadas. ¿Dónde está? Acá está. Y acá están estos señores de aquí, ¿no? Por ejemplo, la dimensión del área es L al cuadrado. La dimensión del volumen es L al cubo, y así sucesivamente. ¿De acuerdo, jóvenes? Tú dirás, profesor, pero ¿cómo nosotros podemos determinar estas dimensiones de estas cantidades físicas derivadas? Que obviamente, fíjate, ¿no? Ya no se representa como una letra, sino con potencias o con combinaciones de esas letras, por decirlo así. En el área es L al cuadrado, ¿de acuerdo? Volumen es L al cubo. Si te das cuenta, ya se está complicando un poco. ¿Cómo nosotros podemos determinar de manera natural la dimensión de una cantidad física cualquiera? Entonces, eso lo vamos a hacer, por ejemplo, ahora para lo siguiente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo y luego ya lo demás creo que se puede entender. A ver. Lo primero, para conocer la dimensión de una cantidad física derivada, tenemos que conocer, en este caso, la definición matemática de esa cantidad física. Por ejemplo, densidad. Todavía no hemos llegado a ese tema, pero vamos a adelantarnos un poquito. La densidad se representa con la letra ρ, esa letra griega. Y esta densidad es igual a masa m, voy a ponerlo con letra minúscula mejor, para que se pueda. Masa m entre, ¿de acuerdo? La longitud, una longitud al cubo. También algunos le llaman volumen en este caso, ¿no? Pero vamos a suponer de que en este caso lo vamos a definir como longitud al cubo, de acuerdo a la densidad. Entonces, acá voy a colocar mejor, ¿ya? Esta es la densidad. Densidad. Esta sería la masa. Esa sería la longitud al cubo. Bueno, volumen. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, profe, ¿cómo podemos conocer la dimensión de esa densidad? ¿Cómo podemos conocer? Lo que vamos a hacer es algo bien fácil, jóvenes. Mira, vamos a colocar corchete aquí. Y corchete a toda esta cosa de aquí. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. Profe, pero eso me trae recuerdos. A ver,
nosotros queremos conocer a este row, la dimensión de este row, pero lo que nosotros sabemos ya por la teoría, que este corchete cuando está actuando sobre una fracción, lo que va a hacer es que el corchete se va a repartir en el numerador y en el denominador. O sea, de esta manera, arriba, y de esta manera, abajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a suceder. Arriba, ¿qué teníamos? Arriba teníamos al m. Y abajo, ¿qué teníamos? Al L al cubo. ¿De acuerdo? Eso es lo que teníamos. Ahora, esto es igual. Profe, pero la dimensión de m, como m yo sé que es masa, entonces el símbolo de dimensión de esa m sería m mayúscula. O sea, acá voy a colocar, acá, m mayúscula. Es el símbolo de la dimensión de la masa. Y todo esto dividido entre la dimensión de este L al cubo. Profe, pero ahí se complicó la cosa. ¿Por qué? Porque tengo acá una potencia con esta, o sea, tengo una longitud elevada a una potencia 3. Pero jóvenes, recuerda esta propiedad que acabamos de ver, esta propiedad de aquí. Cuando tú tienes un x elevado a la n, el n sale del corchete. Entonces tú lo que puedes hacer es ese 3 que teníamos antes, sacarlo del corchete. O sea, tendrías algo así. Dimensión. Acá tienes dimensión. Acá tienes L. En este caso, L. Y el 3 sale del corchete, ¿de acuerdo? El 3 salió del corchete. Ahí está. Ahí quedó. Estamos aplicando las propiedades que acabamos de ver hace un momento. Ahora, continuamos. A ver. Continúe. Este es igual a m mayúscula. A este no lo dejamos tal cual. No lo movemos. Pero, profe, la dimensión de este señor de aquí, de L, del corchete de L, es L mayúscula. ¿Te acuerdas? Era L mayúscula. Entonces es L mayúscula. Lo vamos a colocar de este color mejor. Y esto elevado al cubo, ¿de acuerdo? Esto elevado al cubo, porque el 3 salió del corchete, entonces esto es elevado al cubo. Ahí está, ¿de acuerdo? Profe, entonces tenemos m entre L al cubo. Esa sería la dimensión, claro. Pero en algunos casos, jóvenes, lo que conviene es colocarlo de manera sin denominadores, o sea, colocarlo de una manera bastante peculiar. Para eso vamos a recordar, esto ya es su curso de álgebra, teoría de exponentes, ¿no? Si tú tienes, por ejemplo, un 1 entre un a elevado a la x, por ejemplo, ¿de acuerdo? Esto es igual a este a elevado a la x, pero el signo de x cambia con el signo negativo, o sea, se vuelve a elevado a la menos x. Eso es lo que vamos a hacer. En este caso, jóvenes, tenemos m entre L al cubo. Entonces, sigamos con nuestro razonamiento. Sería igual. El m lo dejamos tal cual. El m no pasa nada con el m. M está bonito ahí. Pero acá tenemos un L al cubo. Tenemos algo parecido a lo que estamos mencionando aquí, ¿cierto? Entonces, este L al cubo, este L va a pasar al numerador, pero con el exponente con el signo negativo. O sea, sería L. Y este 3 ya no va a ser con signo positivo, sino va a ser con signo negativo. Haciendo caso, obviamente, a esta propiedad del álgebra que estamos recordando aquí. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces, justamente esto sería la dimensión de la densidad. O sea, la dimensión de la densidad sería m por L a la menos 3. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se perdieron por ahí? A ver, quiero saber sus comentarios. ¿Todo bien? Sí, jóvenes, o sea, estamos haciendo un poco ejemplos un poco básicos, ¿no? Porque estos ejemplos Profesor, básicos se una van a consulta. repetir.
Sí, dime. Usted mencionó que, o sea, la fórmula de densidad es masa sobre volumen. Y eso, exactamente. ¿Y Es la por qué le definición pone, matemática. y Sí, solo le dime. pone que es L porque es para el ejemplo, L de longitud? Exactamente. El volumen es L al cubo también. Se representa como un L al cubo, una longitud al cubo. Ok. Claro. En este No caso, para entiendo. calcular la dimensión de cualquier cantidad física derivada, lo que se necesita es tener la definición matemática. Hay que tener siempre la definición matemática a mano. ¿De acuerdo? En los problemas te van a dar esa ayuda. O sea, no te van a decir la presión es fuerza entre área. Y tú te tienes que memorizar eso. No necesariamente. En los problemas, como vamos a ver ahora, ellos te dan la definición matemática. Y lo que tú tienes que hacer es cumplir estos pasos y llegar al resultado. O sea que el problema ya te ayuda. O sea, ya se sabe de que el estudiante todavía no, cuando lleva este tema, no conoce esas cantidades físicas como presión y otras cantidades físicas de más. No conoce. Entonces, te tienen que dar esa ayuda, te tienen que decir, la definición matemática de esta cantidad física es esta, calcúlame su dimensión. Y a partir de la definición matemática, le calculas la dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahí te he dado esa ayuda. No sabemos cuál es la dimensión de la densidad, pero te doy esta ayuda. Esa es su definición matemática. Ahora calcúlala con todas las propiedades que hemos visto. Y eso es todo. ¿Está claro? Ahora, vamos a la teoría de nuevo. Ujú. Ya, entonces. Y ya para finalizar con este capítulo, jóvenes, y ya ir a los problemas. Por ejemplo, ya habíamos visto que las dimensiones son de la aceleración, por ejemplo, ¿no? Es velocidad entre tiempo, pero la dimensión de la velocidad es, y como se calculó anteriormente, L por T a la menos 1, la dimensión del tiempo es T, con propiedades del álgebra llegas que es L por T a la menos 2, ¿no? Este T está elevado a la 1, sería T a la menos 1, pasándolo arriba, T a la menos 1 por T a la menos 1, T a la menos 2, ¿no? Recordar, jóvenes, esta propiedad del álgebra también. Nunca es malo estar recordando, ¿no? Hay otra propiedad del álgebra que te dice lo siguiente, que si tú tienes un A, por ejemplo, elevado a la M, ese M puede ser positivo o negativo, multiplicado por un A elevado a la N, ¿ok? Esto es igual a la suma de esos señores de ahí. Claro, el M y el N pueden ser positivos o negativos. Y tú sabes que cuando se suman dos cantidades positivas o negativas, en un caso se suman y en el otro caso se restan, ¿no? En general, jóvenes, acá tenemos al A elevado a la M más N. M más N. Más N. Esa es propiedad del álgebra, ya, que ustedes ya van a ver o están viendo ahora. Profesor, ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el A puede ser un L, por ejemplo. Entonces sería L a la M, L a la N. A ver, vamos a ponerle valores al M. Sería L a la... Vamos a ponerlo aquí. Ujú. Ya. Entonces, vamos a colocar acá ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, acá colocamos un cualquiera, ¿no? L elevado a la M. M, ¿cuánto puede ser? Por ejemplo, menos 2. ¿Está bien? El A puede ser también L, en este caso L, tiene que ser de la misma base, obviamente. Tiene que ser L. Si elegí L, acá también tiene que ser L, necesariamente. Y el N que sea, por ejemplo, 1, simplemente, o simplemente un L. Pero cuando tú ves un L, ya automáticamente dices, bueno, este L no es un L en sí, es un L elevado a la 1, ¿de acuerdo? Entonces, esto es igual a la suma, o sea, acá pones L, acá pones menos 2 más 1. Y acá colocas el símbolo más. ¿De acuerdo? Estamos respetando lo que es ese teorema del álgebra. Y finalmente, este señor, ¿qué te da?
te da un L elevado a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que a nosotros estamos refiriéndonos. Eso vamos a hacer bastante, jóvenes, así que ahora parece un ejemplo de nuevo muy básico, más vamos a repetir este ejemplo en los problemas que vienen a continuación. A ver, vamos a ver los problemitas. Creo que ya nos toca los problemas, ¿ok? Otra cosa, jóvenes, otra cosa importante que les debía haber comentado es que nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Cada cosa o pequeña teoría que hagamos, vamos a buscarle su aplicación en los problemas, ¿ok? ¿De acuerdo, jóvenes? Cada pequeña cosa que hagamos, su aplicación en los problemas. Entonces, algunas veces, creo que hoy no, pero en algunos casos, no vamos a empezar resolviendo el problema 1, sino vamos a empezar resolviendo el problema más adecuado. A veces el problema 1 puede ser un poco complicado, por eso que no lo vamos a elegir al problema 1 necesariamente. A ver, vamos a ver qué problema nos conviene hacer ahora. Acá tenemos 3 problemas. Mejor dicho, tenemos 4 problemas. Por ejemplo, el que está interesante sería... ¿cuál sería el que estaría bueno? Problema 1 creo que está bien. Problema 1 vamos a empezar, ¿de acuerdo? Ahí está. Problema 1 dice... el movimiento de un objeto puede ser descrito por la siguiente ecuación dimensionalmente homogénea o físicamente correcta también, ¿cierto? Y te mencionan esa ecuación bastante que asusta, ¿no? Dice, ¿qué es eso? Lo primero que tú ves, dices, ¿qué es eso? No es nada difícil, jóvenes. Dice, determina la dimensión de v si D es la distancia, a es la aceleración, m es la masa y k es el tiempo. Es algo parecido a lo que les había hablado para la densidad. Ellos te dan una definición matemática y tú aplicas el análisis dimensional para determinar la dimensión de esa cantidad física. Pero a veces sucede algo bastante interesante, de que tú sabes la dimensión de esta cantidad física, por ejemplo, de este D, y puedes también por propiedades del álgebra calcular la dimensión de una cantidad física que esté en el otro lado de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir esa ecuación, ¿de acuerdo? De esa manera. ¿Sí? Hasta ahí no hemos hecho nada, solamente hemos reescrito la ecuación ahí. Lo que vamos a hacer ahora es, en este caso, despejar a B. Bueno, eso se lo hace de manera conveniente. Si tú quieres, no lo haces, pero de una manera bastante conveniente se lo está despejando. O sea que B es igual a toda esa expresión de ahí. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, ¿qué era lo que se hacía, jóvenes? Ahí no podemos hacer nada. Lo que se tiene que hacer es colocarle corchete a ambos lados de la ecuación. Entonces, ahí se le colocó los corchetes. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Y a continuación vamos a aplicar las propiedades que hemos visto, ¿no? Cuando tú tienes una fracción, el corchete se reparte en el numerador y en el denominador. Y cuando tienes un producto, se reparte en cada uno de los factores. Eso es lo que vamos a hacer. Ahí está, jóvenes. Entonces, ahí lo hicieron de manera inmediata, ¿no? Repartieron los corchetes en el numerador y en el denominador y luego repartieron esos mismos corchetes de arriba y de abajo en cada uno de los términos. Y te sale acá dimensión de menos 1, dimensión de 36, dimensión de m, dimensión de d. Y así sucesivamente, jóvenes. A ver. Por ejemplo, la dimensión de menos 1, profesor, menos 1 es un número real. Es 1 entonces. Dimensión de 36 es otro número real, es 1. Dimensión del seno de cualquier ángulo, seno de 30 grados, 60 grados, 360 grados, lo que sea. Ese resultado de cualquier razón trigonométrica, ya sea seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, ese te va a dar un número. En este caso, como es un número real, la dimensión va a ser también 1. Y esta elevada al cuadrado sigue siendo 1. ¿De acuerdo? Hasta ahí, jóvenes, todos con eso. A ver, quiero verlos en el chat. Algunos ya lo han hecho, ¿no? Ya Jacqueline ya no pierde tiempo. Está muy bien, Jacqueline. Entonces, ¿todo bien hasta ahí, jóvenes? Bien. Profesor, Sí, dime.
¿De dónde salió el -1? Exactamente. Lo que pasa es que aquí, este menos, lo que se está haciendo es, se lo puede expresar simplemente como es en menos, o como -1, o sea, más o menos así. Tú tienes una cosa, ay, perdón, a ver. Tú tienes algo así, poniéndolo así en plan rápido, ¿no? Menos un número, menos n. Este menos n tú lo puedes expresar como -1 multiplicado por el n. Eso es lo que se hizo, en general. Cualquier menos n, donde el n es cualquier cosa, esa cosa monstruosa que hemos visto ahora, es expresado o puede ser expresado como -1 por ese n. Y acá es donde le sacaron la dimensión a este -1, ¿de acuerdo? Y la dimensión a este n. Es una propiedad de la aritmética, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Ya. Ahora, ¿qué más, jóvenes? Esto es bastante ya sencillo porque, mira, te dan de datos casi todo. Todo lo demás es dato. Mira, ahí nos habíamos quedado. Profe, ¿M qué es? M no es cualquier cosa. M, estamos en física. M no es una letra cualquiera. M es masa. ¿D qué es? D es distancia. A qué es? Aceleración. Y K es tiempo. Entonces, lo que tenemos nosotros que hacer es reemplazar cada dimensión en cada uno de de esos corchetes en este caso, ¿no? Y ya sabíamos que esas dimensiones de estos señores son 1 siempre. Entonces, te queda dimensión de m, que es m mayúscula, la dimensión de d, como d es distancia, sería l. La dimensión de la aceleración, profe, ¿cómo sabemos la dimensión de la aceleración? Bueno, tienes que conocer algunas dimensiones ya, en este caso de las cantidades físicas derivadas, están en la tabla que hemos mostrado. La dimensión de la aceleración es L por T a la menos 2. ¿Se puede demostrar? Claro que se puede demostrar. Lo ideal es que ya te lo sepas de memoria. Sería óptimo. Y el tiempo es K. K es T, es tiempo. Entonces la dimensión de tiempo es T simplemente. Como está elevado al cubo, sería T al cubo. Y acá aplicas un poco de álgebra, ¿no? Acá se cancela el L. T a la menos 2 con T al cubo, ¿cuánto de jóvenes? Simplemente T. Y acá, bueno, desarrollamos y llegamos a la conclusión de que es M por T a la menos 1. ¿De acuerdo? Alternativa a la letra D. Jóvenes, ¿preguntas hasta ahí? ¿Está claro? Profesor, ¿puede repetir la parte del denominador de la ecuación? Esta. Ya, Sí, vamos ¿cómo a... sale? Eso es por las fórmulas. A ver, ¿de dónde sale el M? ¿De dónde sale el L? A eso te refieres, ¿no? ¿O no? ¿De dónde sale el LT? A la menos 2. O sea, Ah, reemplaza ya. a y acá. Exacto, ya. Claro, el corchete de A, donde A es aceleración, ya tenemos que conocer de que la dimensión de la aceleración es este valor de acá, este señor de aquí. Está en la teoría, lo acabamos de colocar. Acá está. Dimensión de aceleración, acá, corchete de aceleración, es L por T a la menos 2. Es un valor que nosotros ya deberíamos saber. ¿Está bien? Yo te recomiendo que te memorices esta tabla. Sería un buen ejercicio de memoria, ¿no? Aunque yo creo que con aceleración o con fuerza basta. Con fuerza basta, ¿ok? Ya lo demás se puede deducir. Entonces, en este caso, el L por T a la menos 2 salió justamente porque se trata de la dimensión de la aceleración. Por eso sale L por T a la menos 2. Sí. Aquí, en esta diapositiva, te ponen la dimensión de A, pero A no es un número cualquiera, A es una cantidad física, entonces la dimensión de A es
L por T a la menos 2. Justamente por eso. Y algo parecido sale con el K. El K no es cualquier cantidad física, el K es el tiempo. Entonces, dimensión de tiempo es T mayúscula, sería T al cubo. Y aquí aplicas álgebra, ¿no? L por T a la menos 2 por T al cubo. T a la menos 2 con T al cubo sería T a la 1, ¿cierto? Aplicando esa propiedad del álgebra que hemos visto aquí, ¿cierto? ¿Está claro, jóvenes? Eso hemos visto hace un momento. ¿Sí? Ok, profe. Profe, ¿y por qué dice que simplemente aprenderse de fuerza y de ahí deducimos? Generalmente sí, o sea, en general yo te recomiendo que te aprendas todo, pero lo digo más que todo por la frecuencia en la cual se toman los exámenes de Sí, admisión. está bien. Sí. Son más comunes, ¿está bien? Ujú. No, mi pregunta iba a si yo despejo para allá, o sea, usted dice fuerza igual a masa por aceleración, entonces despejo, de ahí aceleración para de ahí ya memorizar menos, ¿a eso se refiere? Exactamente, claro, memorizar menos, ¿no? ¿Y Nosotros no queremos fuerza qué es igual a masa? masa por aceleración. Ahora, vamos a ver eso. Tu pregunta es interesante, Claro, claro. pero si despejo, Vamos a aceleración ver. igual a fuerza entre masa. Vamos a ver esto, ¿de acuerdo? Ahorita. La definición matemática que tenemos que tener en cuenta es que fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿está bien? F. Hay muchas formas de memorizarse esta fórmula. Se llama la segunda ley de Newton. Todavía no la hemos enunciado, pero la definición matemática le estamos haciendo un adelanto. Entonces, supongamos de que tú desconoces la dimensión de la fuerza, no la conoces, es una cosa extraña para ti, pero conoces la dimensión de aceleración, esa sí la conoces, y conoces esta definición matemática, que fuerza es igual a masa por aceleración. Yo quiero conocer la dimensión de F, no sé cuánto vale. Simple, coloco aquí corchete, y acá coloco corchete. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? Ahora, pero por propiedad sabemos de que estos corchetes se reparten en el primero y en el segundo factor. Excelente. Entonces, coloco acá corchete y coloco acá corchete a cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, la dimensión de m, como m es masa, entonces la dimensión de este señor de acá va a ser m mayúscula. Ahí está. Y la dimensión de a, como a es aceleración, ¿de acuerdo? A esa aceleración. Y ya sabemos cuánto vale la dimensión de la aceleración. ¿Te acuerdas? L por T a la menos 2. Bueno, sería acá L por T a la menos 2. Entonces, automáticamente, si te das cuenta, acabamos de calcular la dimensión de la fuerza. El mouse no me obedece. La dimensión de la fuerza. Ahí está. Sin memorizarla. ¿Ok? Esa sería una alternativa. Conocer algunas dimensiones de las cantidades físicas derivadas, algunas conocidas, y a partir de ellas deducir otras, conociendo obviamente esta definición matemática, ¿no? Yo creo que es más fácil memorizarse F igual a M por A que memorizarse que la dimensión de F es L por T, M por L por T a la menos 2. Yo creo que es más fácil memorizarse fuerza es igual a M por A. Tú le puedes poner una mnemotecnia, le puedes poner muchas cosas, es más fácil de esa manera. ¿Está claro? ¿Respondí la pregunta? Sí, profesor. Ya. Jóvenes, y así vamos a seguir con este tema. O sea, este tema ya se va a volver repetitivo, ¿no? Hasta ya les va a aburrir en este caso, ¿no? Porque el procedimiento es el mismo. Tienes una ecuación, le colocas corchetes a ambos lados de la ecuación y se acabó, ¿no? Empiezas a aplicar las propiedades del análisis dimensional. ¿Qué, qué, eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí? Algo parecido, jóvenes. Problema 2. Algo muy parecido. A ver. Por ejemplo, tenemos... Dice la ecuación y te dan esa monstruosidad. Es dimensionalmente correcta. O sea, es una ecuación homogénea. En simples palabras. Si B velocidad, M es masa y F frecuencia, determina la dimensión de K. ¿Qué es lo que hacemos, jóvenes, en este caso?
corchete a todo mundo, ¿no? A todo mundo le vamos a poner. Ahí tenemos la ecuación. Le aplicamos bueno, despejamos en este caso K porque K es el que me interesa. Y luego de eso, ¿qué hacemos? Le aplicamos corchete a todo. Tú le aplicas corchete a toda esta expresión y lo que te va a aparecer es esta expresión de aquí, ¿no? Corchete de 3 medios, corchete de m, corchete de b cuadrado, corchete de f. En este caso, el corchete de 3 medios o dimensión de 3 medios sería 1, ¿cierto? Claro, lo estamos hablando repetidas veces. La dimensión de los números reales es igual a 1, ¿de acuerdo? Números reales incluye números positivos, negativos, racionales e irracionales. La dimensión de m, profe, pero el m es la masa. Ahí está. La dimensión, en este caso, ¿no? Bueno, y acá seguimos. M es la masa, V es la velocidad, F es la frecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Frecuencia se define como un entretiempo, es la definición matemática. Es lo mismo que les había dicho, ¿no? Definición matemática de frecuencia es un entretiempo. Cuando tú le sacas la dimensión a todo, sería dimensión de 1 entre tiempo. El corchete se reparte arriba y abajo. Dimensión de 1 es 1, simplemente. Y la dimensión de tiempo es T mayúscula. Entonces, la dimensión de la frecuencia sería T a la menos 1. Entonces, con esta definición, reemplazas en la ecuación 1, 2 en 1, y ahí tendrías, ¿no? Mira, en vez de dimensión de masa, colocas M mayúscula, en vez de dimensión de la velocidad, colocas L por T a la menos 1, y todo eso está elevado al cuadrado, hay que tener cuidado. Y en vez de dimensión de F, como F frecuencia, F sería T a la menos 1. Y en este caso aplicas algunas propiedades del álgebra que acabamos de mencionar, cuáles son. Y el resultado sería la letra A. L por L al cuadrado te da la menos 1. ¿De acuerdo? Haciendo algunas operaciones. ¿Está claro, jóvenes? Profesor, ¿podría explicar en la parte final? La parte operativa, ¿quieres decir? Ajá, claro. Entiendo. Jóvenes, entonces yo veo que es necesario utilizar una pantalla táctil, ¿no? Para la próxima clase vamos a usar, porque enfatizamos mucho en la parte operativa. Ya. A ver. Sería m por L al cuadrado por T a la menos 2. M al cuadrado T a la menos 2. Entre, a ver, T a la menos 1. Ahí está. T a la menos 1. Correcto. Ya. Entonces, lo que hacemos es simple, ¿no? Este T a la menos 1 pasa al numerador con el signo cambiado, con el signo negativo de este señor de aquí. O sea, sería M. Repetimos este señor de acá. L cuadrado. T a la menos 2. Ya. Y mira, este señor de aquí, este de acá, tiene un exponente menos 1. Pasa al numerador con el signo cambiado. Si en este caso, si es menos 1, sería más 1. O sea, sería t multiplicado por t, o elevado en este caso t a la 1. Porque el exponente de este señor era menos 1, pasa al numerador con su signo cambiado del exponente. De menos 1 a más 1. Entonces, este tiene un signo más implícito, ¿no? Tiene más 1. Ahora, estos dos de acá tienen la misma base. Esos dos tienen la misma base, pero exponentes diferentes. ¿Qué era lo que se hacía con esos exponentes? Acabo de mencionar ahora. Se suman los exponentes, ¿cierto? Entonces, ya para finalizar, sería m, L cuadrado. Ahora, mira, la base es la misma, t. Lo que se va a hacer es la suma de esos exponentes. O sea, acá sería por un lado, acá tienes este menos 2. Menos 2. Y eso lo tienes que sumar más este más 1 que tienes aquí por el otro lado. Por este exponente de aquí tienes un más 1. Más 1. ¿De acuerdo? Muy bien. El más con el más se vuelve más también. No hay problema. O sea que finalmente tienes, esto sería igual
a m por L al cuadrado por T. Y sería, ¿no? Más, en este caso, más con más es más. O sea, sería menos 2 más 1. Menos 2 más 1 es menos 1. Y ahí salió. ¿De acuerdo? Ese sería el resultado final. No me obedece. Ya, ahí está. ¿Está claro? ¿Sí? Esto, jóvenes, es álgebra. Entonces, ustedes en teoría de exponentes van a ver muchísimo de esto y ya les va a parecer más sencillo. ¿De acuerdo? ¿Todo claro ahí, jóvenes? Bien, ahí está. Es justamente lo que habíamos visto. Está aquí. La alternativa de la letra A. Muy bien, jóvenes. Espero que haya quedado claro. Problema número 3, un problema un poquito ya más complicado, ¿no? Vamos a ver cuál es la estrategia para resolver estos problemas ahora. Me parece que vamos a empezar con el problema 3, está bien. Problema 3, dice, la ecuación dimensionalmente homogénea y te dan esa monstruosidad de nuevo. Dice, donde V es velocidad, F es fuerza, mu es masa entre longitud, también se le llama densidad lineal. Determine X menos Y. Solución. Acá tienes, bueno, un fenómeno físico cualquiera. No nos interesa por el momento específicamente el fenómeno físico. Lo que nos interesa es que la ecuación sea homogénea. Ese es nuestro interés de esta clase. Entonces, bueno, acá le ponen algunos detalles. Lo cierto es que en este caso, en este caso te mencionan un dato interesante, que mu es masa entre longitud. ¿De acuerdo? La definición matemática. De lo que te había comentado, joven, que las cantidades físicas que son un poco desconocidas te van a dar una ayuda. En este caso, la ayuda es que es, en este caso, masa entre longitud. ¿De acuerdo? Joven, ¿está corriendo bien el video o está que se lagea? Ah, ya, Está a ver, bien. acá hay un comentario, dice. En el PPT del profe, boletín dice que hay no especifica que caes tiempo. Exactamente. Ah, ya. Buena observación, Jacqueline, claro. Si no te especifican que caes tiempo, uno no es adivino también, ¿no? Uno no es adivino. En todo caso, para la próxima clase vamos a tener en cuenta eso, ¿ok? ¿Hay algún error en el boletín? Darle ya por anticipado la observación que hay. ¿Está bien? Es una buena observación, Jacqueline. Por si acaso voy a apagar la cámara para que no se laje, ¿está bien? Vamos a apagar la cámara. Que no haya lag. Ok, ya. Entonces tenemos que la densidad lineal es masa entre longitud. ¿Está bien? Corchete a ambos lados, bueno, a toda esa fracción. El corchete se reparte en el numerador y en el denominador. Ahora, la dimensión de la masa es m simplemente. Ya conocemos. Dimensión de longitud es L. Y por reglas del álgebra, este L pasa con signo negativo el exponente de ese L, ¿cierto? O sea, sería m por L a la menos 1. Esa sería la dimensión de mu. ¿Qué más? Ahora, el principio de homogeneidad requiere de que este señor de aquí, la dimensión de todo este B y la dimensión de toda esta cosa de aquí sean iguales necesariamente. Eso es lo que se quiere. Ahora, la dimensión de un medio, profe, ¿cuánto es? Un medio, te pregunto, es un número ¿qué? Racional, ¿cierto? Entonces es su dimensión igual a 1, ¿de acuerdo? Ahora, sacándole dimensión, profe, la dimensión de la velocidad es L por T a la menos 1, perfecto. Dimensión de la fuerza, bueno, supongamos que ya te la tienes de memoria, es L por T a la menos 2, ahí lo tienes, elevado a la 1 entre X. Y la dimensión de mu, que acabamos de calcular en este caso, su dimensión es M por L a la menos 1, elevado a la 1 entre Y. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente acá. Vamos a recordar de nuevo nuestra clase de álgebra. El álgebra acá es importante, jóvenes, ¿ah? En este capítulo, al menos sí lo es bastante. A ver, en este caso, por ejemplo, tienes un A multiplicado por B,
y este está elevado a un exponente n, por ejemplo. Un exponente n. Mira, lo que va a hacer este n, este exponente, es bastante sencillo. Él va a entrar en cada uno de ellos. Se va a repartir con cada una de ellas. Entonces, este n se va a ir con todas, ¿no? A elevado a la n sería a elevado a la n multiplicado por b elevado a la n. Esa es una propiedad del álgebra que ya tenemos que conocer, ¿ok? ¿De acuerdo, jóvenes? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Justamente en el problemita. ¿Dónde está? Aquí estás. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Llegamos a un punto en donde tenemos una expresión de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, ahí. Lo que va a hacer este 1 entre x es repartirse en cada factor. M sería afectado por 1 entre x, L también afectado por 1 entre x, T a la menos 2 también afectado por 1 entre x. Y también hay que agregar, jóvenes, otra propiedad del álgebra, ¿no? Recordarás, si tienes, por ejemplo, un número a elevado a la m, y todo esto está elevado a la n, todo esto está elevado a la n, entonces, simplemente el a, este señor a, es igual a la m por n. M por n. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Esa es propiedad del álgebra también, hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Perfecto, entonces estas dos propiedades hay que tenerlas en cuenta para lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, ¿dónde está? Aquí, ya. Ahí está. Estamos en este paso. Vamos a seguir al siguiente paso usando todas esas propiedades que hemos mencionado. Aquí, mira, este 1 entre x se repartió aquí con el m, se repartió con el... Se repartió con el L, se repartió con este T a la menos 2. Profe, ¿cómo fue acá? Fue T a la menos 2 elevado a la 1 entre X. ¿Te acuerdas que se multiplican los exponentes? Sería menos 2 por 1 entre X, o sea, menos 2 entre X. Es la multiplicación de menos 2 por 1 entre X. Eso te da menos 2 entre X. Ahí está. Ahí aplicamos esa propiedad. Y acá lo mismo, ¿no? Este 1 entre Y se reparte aquí con el M. M a la 1 entre Y y se reparte con el L. Pero L está elevado a la menos 1. Cuidado, entonces sería menos 1 multiplicado por 1 entre Y. O sea, sería menos 1 entre Y como ves aquí. Y aquí, ¿qué hacemos, jóvenes? Lo mismo de siempre, ¿no? Bueno, exponentes con bases iguales, sus exponentes se suman en este caso. ¿De acuerdo? Ahí, como lo puedes ver ahí, en esta ocasión. Sus exponentes se suman. Entonces, ahí tienes llegas a este punto, jóvenes. Entonces, llegas a un L por T a la menos 1 por el lado izquierdo y por el lado derecho llegas a esta cosa un poco extraña, ¿no? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar. Por ejemplo, el T, solamente vamos a comparar el T. Profe, el T y el T. El T, si te das cuenta, está elevado a la menos 1 en este lado. Y acá está elevado a la menos 2 entre X. O sea, T a la menos 1 debe ser exactamente igual a T a la menos 2X. Eso siempre se debe cumplir, jóvenes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para que esa igualdad se dé, los exponentes menos 1 y el exponente menos 2 entre X deben ser iguales necesariamente. O sea, que menos 2 entre X es igual a menos 1. O sea, que X es igual a 2. Muy bien, ahora, lo mismo. Vamos a comparar L, las bases de L. L que está elevado a la 1 con el otro L que está elevado a la 1 entre X menos 1 entre Y, ¿no? Esta cosa extraña. Lo que se sabe es que este L, que está simplemente como L, tiene implícito un número 1 arriba, ¿cierto? Está elevado a la 1. Entonces, decimos de que 1 entre X menos 1 entre Y es igual a 1. Profe, pero 1 entre X, recuerde que X vale 2. Entonces acá le hemos colocado acá de frente nomás 2. ¿De acuerdo?
es 1 entre x menos 1 entre, menos 1 entre y igual a 1. Pero el x vale 2, por eso que en vez de colocar x se le ha colocado de frente 2. Y acá esto ya es cuestión de operar, ¿no? Ahí se llega a y igual a menos 2, ¿no? ¿Cómo, profe? Un medio, un medio pasa a restar, o si tú quieres, ¿no? 1 entre y pasa a sumar, 1 pasa como menos 1, sería menos un medio, ¿de acuerdo? O sea, sería 1 entre y igual a menos un medio, o sea, y es igual a menos 2, ¿de acuerdo? Es bastante, solamente es un poquito de operación. Y ahí te mencionan, ¿no? Te dice, determine la resta entre x menos y. X vale 2, y vale menos 2, aplicando regla de signos. 2 menos 2, menos con menos es más, sería 2 más 2 es 4. Esa sería la alternativa correcta. La 3, la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora vamos a hacer el problema 4. A ver qué tal los comentarios. ¿Todo bien? Ah, una observación. Acá dicen Valesca. Dice, 1 entre x más 1 entre y debe ser igual a 0. En este caso, vamos a ver. ¿Dónde está? Claro, exactamente, claro, porque m está en otro. Tú puedes imaginar que este m en el otro lado, en el lado izquierdo, esté elevado a la 0. Por eso que te da 1. Entonces tu observación es correcta. ¿De acuerdo? Excelente, Valesca. Muy bien, ahora vamos a pasar al problema número 4, que es un poquito más complicado. ¿Sí? Profesor, disculpe, una pregunta. Sí, Del dime. anterior ejercicio. Del A anterior ver, ejercicio. sí, aquí está. Ya, en donde dice de masa sobre longitud, ahí sería m sobre l al cuadrado, pero ¿por qué pone ml elevado a la menos 1? ¿No sería No, elevado a la menos 2? no, este mu se llama longitud, mejor dicho, densidad. Es una densidad lineal. ¿De acuerdo? Este mu se define matemáticamente como masa entre longitud, no longitud al cuadrado. Tú estás asumiendo que es longitud al cuadrado. No, la definición es masa entre longitud. ¿En el boletín te aparece como longitud al cuadrado? Eso yo no sabía, eso no tengo conocimiento. El mu se define como masa entre longitud, por eso acá está, masa. Ya lo Ahora sí, Sí, todo sí, cuadró. ya. Excelente. Listo. Ahora, problema 4. Un poquito más complicado, ¿no? Un poquito más complicado, pero no imposible, obviamente. Dice, la ecuación P más Fx es igual a Y es dimensionalmente homogénea. Si P es potencia y F es fuerza, determine la dimensión de X entre Y. Entonces, jóvenes, acá hay ya cantidades físicas más elaboradas, ¿no? Potencia, ¿qué es potencia en este caso? ¿Qué es? ¿Cuál es su definición matemática? Bueno, en este caso tenemos que conocer la definición matemática de potencia. Potencia te comento que es trabajo entre tiempo. Y la definición de trabajo, la dimensión de trabajo en este caso es m por l cuadrado por t a la menos 2. Profesor, ¿dónde está esto? Está en el cuadro ese que mostré en la teoría. Ahí están todas las dimensiones de las cantidades físicas derivadas más importantes en este caso, ¿no? Entonces, si tú gustas, te la puedes memorizar, o si gustas, puedes memorizar las definiciones matemáticas, que es lo más recomendable. Pero bueno, entonces, arriba tienes la dimensión de trabajo, que es este señor de aquí, y acá tienes la dimensión de tiempo, que es t mayúscula. Muy bien, entonces, este t está elevado a la 1, este 1 pasa con el signo negativo, por eso que sería t a la menos 2 por t a la menos 1. T a la menos 2 por t a la menos 1, menos 2 con menos 1 sería menos 3. Por eso que acá te aparece t elevado a la menos 3. Aplicando las reglas del álgebra, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, por el principio de homogeneidad. Cuando tú tienes esa suma, ¿te acuerdas del a más b es igual a c? ¿Qué se cumplía ahí, jóvenes? Que la dimensión de a es igual a la dimensión de b es igual a la dimensión de c. Lo mismo. La dimensión de P es igual a la dimensión de Fx, la dimensión de A su vez es igual a la dimensión de Y.
¿de acuerdo? Pero solamente vamos a enfocarnos entre la dimensión de P y la dimensión de Fx, nada más, ¿ok? La dimensión de P es, en este caso, bueno, acá, bueno, invierten el orden simplemente. El corchete se reparte en F y en X, acá como te das cuenta, y lo pasan al otro lado. Bueno, es lo mismo prácticamente. Y acá está la dimensión de P. La dimensión de F, en este caso, es conocido porque F es fuerza, que es más conocido. Bueno, acá despejas, ¿no? Ahí. Acá despejas. Ahí está. La dimensión de F es L por T a la menos 2, conocido. La dimensión de P, que es potencia, acabamos de calcular, M por L cuadrado por T a la menos 3. Ahí está. Y acá se cancelan, ¿no? Se cancela tu M, se va, el M se va, se va un L también, sería L, te queda nada más. Y se cancela T a la menos 2, con un T a la menos 2 te queda acá T a la menos 1 nada más. Son cosas de álgebra, ¿de acuerdo? Dimensión de X es igual a L por T a la menos 1, entonces. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué más? También, la dimensión de P es igual a la dimensión de Y. Muy fácil, ¿no? Profe, pero la dimensión de P es calculado, ya lo hemos calculado. Es igual exactamente a la dimensión de Y. O sea que la dimensión de Y es lo que hemos calculado, ¿no? M por L cuadrado por T a la menos 3. ¿Por qué? Porque es igual a la dimensión de P. Y lo que nos piden es la dimensión de la cantidad física X entre Y. Eso es lo que nos piden. Entonces, por tanto, cuando tú le sacas dimensión a X entre Y, el corchete se reparte en el numerador y en el denominador. Entonces, la dimensión de X ya la tenemos, acá está. A ver, les pregunto, jóvenes, la dimensión de X, ¿qué es X en este caso? Si sabemos que su dimensión es L por T a la menos 1, ¿qué cantidad física es X? Pregunta suelta. ¿Qué cantidad física es X si su dimensión es L por T a la menos 1? ¿Cómo? Velocidad. Muy bien, velocidad sería, ¿no? Eso ya con la práctica se adquiere, jóvenes. Y así sucesivamente. La dimensión de Y es esta cosa extraña. M por L a la 2 por T a la menos 3. Simplificas y te sale la dimensión finalmente de esta manera. Entonces, problema número 4 sería la alternativa A. ¿De acuerdo, jóvenes? No es nada complicado como se han dado cuenta, hay que tener un poco de paciencia nada más, ¿ok? Bien, ahora vamos a pasar al otro tema de la clase, a lo que es vectores, ¿no? Es vectores parte 1, va a haber vectores parte 2, así como si fuese una serie, ¿no? Es así más o menos, es un tema extenso en realidad, no se puede abordar en una sola clase. Entonces, lo que vamos a ver son los vectores. Pero, profesor, tú te preguntas, ¿por qué es necesario que yo sepa vectores? Porque no es suficiente con saber solamente álgebra de números reales. No, lo que pasa es que existen, ¿te acuerdas de qué cantidades físicas existían? Existían dos tipos de cantidades físicas. Cantidades físicas fundamentales, que son esas 7, ¿de acuerdo? Masa, longitud, tiempo, temperatura termodinámica, esas 7 que hemos puesto en esa lista. Y por otro lado, las cantidades físicas derivadas. Es una forma de clasificar a las cantidades físicas. Pero hay otra manera de clasificarlas. Hay unas cantidades físicas escalares y cantidades físicas vectoriales. Cantidades físicas escalares son aquellas cantidades físicas que matemáticamente se pueden expresar mediante un número. Por ejemplo, la masa, 3 kilogramos de manzana, se puede representar con un número 3. 3 es un número, en este caso, real. ¿De acuerdo? Pero hay algunas cantidades físicas que necesitan de algo más. Por ejemplo, si tú dices, yo estoy viajando con 3 metros por segundo, la pregunta es, está bien, tú viajas con 3 metros por segundo, con velocidad, con rapidez de 3 metros por segundo, pero ¿en qué dirección? ¿Al norte, al sur? ¿En qué dirección? Falta información, ¿cierto? Entonces, para eso, que la velocidad, para ser descrita como una cantidad física completa, con todas sus características, necesita de otro objeto matemático. A ese objeto matemático se le llama vector. ¿De acuerdo? Es justamente lo que vamos a hablar ahora de los vectores.
específicamente hablando de la adición de vectores. Entonces, acá justamente de lo que les había comentado, ¿no? Cantidades físicas. Existen cantidades físicas escalares que se escriben mediante un número. Por ejemplo, ahí lo están viendo. Cantidades físicas escalares. Por ejemplo, la temperatura sería un ejemplo de cantidad física escalar. La presión, también cantidad física escalar. Y existen cantidades físicas vectoriales, que por ejemplo es la famosa velocidad, ¿de acuerdo? Ahí tienes todo lo que te describe esa diapositiva. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Ahora, ¿qué más? Ahora, la representación geométrica. Ya sabemos de que para hacer física completa de todas las cantidades físicas necesitamos vectores, ¿de acuerdo? Es por eso que necesitamos estudiar vectores. Ahora, la representación geométrica de un vector está dado de esta manera. Es una flecha que tiene una magnitud, o sea, tiene un largo y tiene una dirección determinada, ¿de acuerdo? Que está respecto a un sistema, a una recta, en este caso de referencia. Entonces, un vector, en palabras muy coloquiales, sería una flecha. Una flecha que tiene un tamaño y tiene una dirección, ¿de acuerdo? Pero es obviamente un objeto abstracto, no es ninguna flecha en realidad. Pero bueno, es un decir. Ahora, adición de vectores. Nosotros sabemos sumar números, ¿no? 2 más 2 es 4 y así sucesivamente. Pero los vectores también se sumarán de esa forma. ¿Existe una forma parecida a los números reales para sumar vectores? La respuesta es no. Los vectores tienen su propia álgebra. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, dice, adición de vectores. Consiste en dibujar 3 vectores para formar un triángulo. Entonces, ahí tienes un vector A, vector B, vector A y vector B. Entonces, si tú quieres sumar esos dos vectores, lo que hemos hecho es trasladarlo paralelamente al vector B, aquí. Profe, ¿cómo se hace este traslado? Mira, hay reglas para empezar. Las reglas son las siguientes. Las reglas son las siguientes. A ver. Ya. Las reglas son las siguientes. Tú a un vector, tú no le puedes cambiar dos cosas. No le puedes cambiar el tamaño del vector. No le puedes cambiar la dirección del vector. Si tú no haces eso, tú puedes trasladar tu vector a donde quieras. Tú puedes subirlo, bajarlo, siempre respetando esas dos cosas. Tamaño del vector y la dirección del vector. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, A más B en este caso sería el vector resultante. Profe, o sea, el vector resultante, ¿cómo sería? Empieza desde el inicio del primer vector, que es el vector A, termina al final del último vector, que es el vector B. O sea que A más B es el vector resultante en este caso. Muy bien. Ahora, si tienes el vector A, tienes el vector B y tienes un vector C que lo está cerrando, en este caso podemos afirmar de que la suma de esos tres vectores es igual a 0. La demostración es bastante simple, jóvenes, bastante inmediata, ¿no? Algunos de ustedes quizá ya se hayan dado cuenta el por qué, si yo coloco esos tres vectores de esa manera, la suma de esos tres vectores me da 0 automáticamente. ¿Ok? Pero lo que nosotros queremos es eso, simplemente. En forma general, jóvenes, yo les recomiendo usar el método del polígono, ¿no? Usualmente yo siempre, bueno, nunca utilicé el método, bueno, se podría decir que la regla de triángulo es un caso especial de la regla de polígono. Entonces, si tú tienes un vector A, vector B, vector C, vector D, etcétera, etcétera, puedes tener enésimos vectores, n vectores. ¿Cuál es la suma de todos esos vectores? Muy fácil. ¿Cuál es el inicio del vector del primer vector? A, en este punto.
El final del último vector está en este punto. Entonces, el vector resultante, el vector suma, empieza del punto inicial del primer vector al punto final del último vector. O sea, sería este vector de negro, dirigido en esa dirección. Ese vector se llama vector resultante y es la suma del vector A, el vector B, C y D. Y si tú le aumentas un vector, profe, auméntale un vector más. No interesa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tú tienes este caso, donde el vector A más vector B, C y D forman una figura cerrada y se cierra, en este caso está seguido uno del otro, entonces, como en el caso anterior, la suma de esos señores es igual a 0. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver a continuación y vamos a aplicar en problemas. ¿Te parece? De una vez vamos a hacer problemas respecto a lo que estamos hablando ahora. ¿Qué problema podríamos hacer, por ejemplo? Muchos problemas en realidad, ¿no? A ver, sería... Yo creo que el problema número 5 estaría bien. Problema número 5. Dice, en la figura, el lado de cada cuadrícula mide 2 metros de longitud. Determine la magnitud del vector resultante. Entonces, tienes estas cuadrículas. Cada cuadrícula tiene un tamaño de 2 metros. Y vas a dibujar acá tus vectores, ¿no? Como si fuesen flechas en realidad. Son objetos abstractos, pero lo estamos colocando como si fuesen flechas de manera intuitiva. Bueno, ahí están tus vectores. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Qué debemos hacer en este caso? Hay muchas formas de operar ese tipo de problemas. Uno de ellos es el que te presenta la diapositiva. ¿Qué te parece si este vector de verde lo dejo ahí tal cual? Pero al vector de amarillo lo traslado paralelamente. Si te das cuenta, este vector de amarillo no le he cambiado su módulo. El vector de amarillo sigue teniendo el mismo módulo. No le he cambiado la dirección. Teniendo su misma dirección. Solamente le he cambiado de lugar. De lo que estaba en esta posición, lo he colocado en esta otra posición. Solamente eso. A eso se le llama transporte paralelo de vectores. ¿Ok? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué te parece, jóvenes, si hacemos esto? Si a este vector de rojo también lo trasladamos por aquí. Así. ¿Está bien? Este vector de rojito está aquí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Entonces, mira, acá hay un vector de verde, uno de amarillo y uno de rojo que le está siguiendo. Profe, ¿cuál sería la suma vectorial de esos tres vectores? Demasiado simple, ¿no? Sería un vector que empieza del primer vector, que es el vector de verde, y termina en la punta del último vector, que es el vector de rojo. O sea, sería este vector de morado. Este vector de morado sería el vector resultante o el vector suma de los tres vectores, del vector de verde, amarillo y rojo. ¿De acuerdo? Y lo que te piden, ¿qué es? Determine la magnitud del vector resultante. O sea, te piden el tamaño, la longitud de ese vector. En este caso, como este vector de morado está en dos cuadrículas, su tamaño o magnitud sería... Como este vector de morado está en dos cuadrículas, su tamaño o longitud sería de 4, ¿cierto? Ahí está, 4. Dos cuadrículas, 2 más 2 es igual a 4 metros. Ese sería el tamaño de vector resultante, alternativa de la letra D. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Hay alguna pregunta? Claro, también puedes descomponer, Jacqueline, claro. Claro, ¿cómo puedes descomponer? Pero eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya no estamos adelantando a vectores parte 2. En vectores parte 2, los vectores ya no van a ser tan fáciles como en este caso, ¿no? Qué bonito te sale el vector. No, ya va a ser más complicado. Entonces, hacer el método geométrico ya va a ser un dolor de cabeza, ya no va a ser tan fácil. Y en ese caso, lo que propone Jacqueline ya sería mejor, sería la mejor opción, descomponer a los vectores.
Por ahora no estamos haciendo eso, ¿de acuerdo? Estamos usando otro método. Ya en la próxima clase vamos a ver la descomposición de vectores. A ver, ¿qué otro problema podemos hacer? A ver. Muy bien. Yo creo que problema 7 está bien, ¿ah? Todos ustedes conocen el teorema de Pitágoras, jóvenes. Si no han escuchado el teorema de Pitágoras, hablamos aquí mismo sobre ese teorema. Tú tienes un triángulo cualquiera. Acá tú tienes un señor. Acá están los catetos. Cateto A, cateto vale, el otro cateto vale B. Y la hipotenusa vale C. ¿De acuerdo? Entonces, sería A al cuadrado, que es la suma de cateto al cuadrado, más B al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. O sea, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En eso consiste, jóvenes, el famoso teorema de Pitágoras, ¿de acuerdo? Teorema de Pitágoras. Eso es lo que vamos a usar ahora. Eso es lo que tenemos que saber, ¿de acuerdo? Problema número 7, vamos a usar el método del polígono también. Dice, en la figura se muestran tres vectores A, B, C y D, A, B, C, donde el vector B tiene magnitud A y es perpendicular a la línea horizontal discontinua. Determina la magnitud de la resultante. Entonces tenemos tres vectores. Vector A, vector B, vector C. Ese vector B es perpendicular como te menciona el problemita, ¿cierto? Bien. ¿Cómo podemos hacer este problema? ¿Qué podemos hacer? Lo que vamos a hacer en este caso es descomponer, como su compañera habló en este caso, vamos a descomponer de una manera bastante interesante. ¿Quién, profe? El vector A. Al vector A lo vamos a descomponer en un vector hacia abajo y en un vector hacia la izquierda. Vertical hacia abajo y horizontal hacia la izquierda. O sea que en vez de que este vector A esté aquí, lo desintegro, es como que reemplazarle, es como buscar un reemplazo. A este vector A yo lo convierto o lo transformo en estos dos vectores de aquí. O sea, este vector más este vector me sigue dando el vector A. Pero el vector A, por conveniencia, no lo he colocado así, lo estoy colocando de esta manera, con un vector hacia abajo y un vector hacia la izquierda. Ahora, el vector C, hago algo parecido, lo descompongo como un vector hacia abajo y con un vector apuntando hacia la derecha en este caso. Y el vector B lo dejo tal cual. Perdón. Entonces, lo que pasa es lo siguiente aquí. El vector hacia abajo va a ser la suma. Cuando tú tienes vectores en el mismo sentido y en la misma dirección, como en este caso, este vector de amarillo, de verde y de rojo, que están apuntando los tres hacia abajo, en el mismo sentido y dirección, simplemente sus módulos se suman. Tú tienes un módulo de A, módulo de A, módulo de A, o sea, este vector apuntando hacia abajo sería de módulo 3 veces A. Solamente se pueden sumar esos módulos cuando los vectores son paralelos. ¿De acuerdo? Y tienen el mismo sentido. Cuando son paralelos y tienen el mismo sentido, sus módulos se suman en este caso. Ahora, por otro lado, profe, ¿qué pasaría si tenemos estos vectores opuestos? ¿De acuerdo? Como este vector 5A y este vector de A. En este caso, como se trata de vectores totalmente opuestos, sus módulos se restan. Y el vector resultante tendría la dirección del vector que tiene mayor módulo. En este caso, el vector con mayor módulo es el vector de 5A. Entonces sería en esta dirección. Y como sería una resta, 5A menos A, ¿cuánto es, jóvenes? 4A. Profe, entonces el vector resultante sería inicio de este primer vector, final del último vector, o sea, es un vector desde este lado, desde este punto hacia este otro punto. O sea, este vector R sería el vector resultante. Profe, entonces tú te das cuenta, ese triángulo es rectángulo por dato del problema. Y eso me hace recordar a mi querido
teorema de Pitágoras, ¿cierto? Ahí aplicas teorema de Pitágoras, jóvenes. 3 raíz cuadrada de 3 al cuadrado, 3a al cuadrado más 4a al cuadrado, y eso te da 5a, sí, simplemente. Alternativa a la letra C. ¿De acuerdo? Eso sería el problema número 7. Solamente hemos usado regla del polígono, como ustedes se dan cuenta. Nada más. No ha sido necesario nada más. Exacto. Todo bien, jóvenes, entonces, ¿no? Algunas cosas de ahora vamos a repetir en la próxima clase, ¿está bien? Así que no se preocupen. La próxima clase también vamos a tocar a los vectores. A ver, ahora viene el último tema de la clase. Vamos a ver en la teoría. El último tema de la clase es el siguiente. Usando otra regla, que es la regla de paralelogramo. Hemos usado la regla del polígono y ahora vamos a usar la famosa regla de paralelogramo, en donde usamos la famosa ley del coseno. Entonces, a ver. Regla del paralelogramo. Consiste en dibujar dos vectores con origen común, luego trazar líneas paralelas y en ese caso formar un paralelogramo. Tienes este vector A, vector B, trazas esas líneas paralelas. Bueno, esos vectores forman un ángulo θ en este caso. Trazas líneas paralelas y el vector resultante sería ese vector suma entre A y vector B. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Profe, ¿y cómo sería en este caso el módulo de la suma? Está dado justamente por esa fórmula que estamos colocando ahí, ¿no? Tenemos que simplemente aprenderlas y te dice lo siguiente, ¿no? Que el módulo de A más el módulo de B al cuadrado, ambos al cuadrado, más 2AB por el coseno de θ, raíz cuadrada te da el módulo del vector resultante. ¿De acuerdo? Ese es en el caso para calcular el módulo de este vector resultante R. Observaciones. Si tú tienes un vector A, un vector B. Entonces, este vector que estamos indicando que está en la diagonal menor, te indica el vector diferencia de esos dos vectores. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, algo importante que no está en la diapositiva, y por favor apúntenla en su cuaderno, en su cuaderno, yo me imagino que estarán acompañando a la clase con un cuaderno, es que para que esta fórmula sea válida, este ángulo debe ser menor a 90 grados. O al menos menor o igual a 90 grados, ¿de acuerdo? Es algo muy... es algo importante, ¿de acuerdo? Esta es una forma general de hacer de operar este tipo de vector resultante, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa, jóvenes. En este caso, digamos, si tú asumes de que este ángulo es menor a 90 grados, este signo no debe ser más, debe ser menos. Eso yo te recomiendo y lo voy a enfatizar en la próxima clase también, ¿de acuerdo? ¿Eso para qué, profe? Para evitar ángulos mayores mayores a 90 grados, que son ángulos obtusos, ¿no? Y si alguno tiene problemas con trigonometría, puede haber problemas. Entonces ya la experiencia me indica de que es mejor trabajar con vectores que formen un ángulo menor a 90 grados o menor o igual a 90 grados. Y en este caso, estaría dado esta fórmula, ¿de acuerdo? Esta fórmula con signo positivo. ¿De acuerdo, jóvenes? Eso, repito, lo voy a enfatizar en la próxima clase. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el caso de la diferencia, como le estaba diciendo, el signo positivo lo vamos a cambiar con el signo menos. Y para el caso de la suma, va a ser con el signo más. ¿De acuerdo? ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? ¿Puede repetir, profesor? Este angulito va a ser menor a 90 grados, ¿de acuerdo?
Y para eso justamente tenemos esta fórmula con el signo positivo. Ahora, con el signo positivo, es gracias a que estamos asumiendo que este ángulo es menor a 90 grados. Ahora, para la diferencia, en este caso, asumiendo también que el ángulo es menor a 90 grados, en vez de signo más, acá tenemos signo menos. ¿De acuerdo? Eso es lo que estoy indicando. ¿Sí? Acá el signo menos. Entonces, la diagonal mayor de este paralelogramo te indica la suma de los dos vectores, mientras que la diagonal menor del paralelogramo te indica la diferencia de los dos vectores. Y las fórmulas para calcular los módulos de la suma y de la diferencia son estos de aquí. Si te das cuenta, es prácticamente el mismo, solamente con signo más y acá con signo menos. ¿De acuerdo, jóvenes? A ver, la señorita tutora. Solamente deme unos minutitos para terminar, ¿está bien? Yo creo que 3 minutos basta. A ver. Ujú. Y acá tenemos estos casos, ¿no? Tenemos ¿Podemos continuar un poco más, jóvenes? ¿Ustedes qué dicen? O esto lo continuamos en la próxima clase. También podría ser una opción, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo continuamos en la próxima clase para que descansen un poco? ¿Seguimos unos 3 minutos más? ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? Ya. Continuamos un poquito más. ¿Qué dicen? Ya. Bueno, acá les coloco las diapositivas. Si ustedes están ahí, quieren conceptos adicionales, les pueden tomar una captura de pantalla. Acá está otra diapositiva, es lo que les había comentado, la traslación de vectores. Ahí está la igualdad de vectores opuestos. Es justamente lo que habíamos hablado, ¿cierto? Y acá están los vectores paralelos, ¿no? Vectores paralelos y lo que son vectores paralelos y vectores antiparalelos. En este caso, sus módulos de los vectores paralelos se suman, vectores antiparalelos, sus módulos se restan, ¿de acuerdo? Muy bien, y con todo esto ya me dicen el último problema de la clase, ejercicios. El último problema ya lo hemos hecho, ¿cierto? ¿No? ¿O no? Ah, no lo hemos hecho todavía. Ah, ya. Problema número 8. Dice, en la figura determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados en el rombo del lado 4 unidades, siendo m punto medio de uno de sus lados. Entonces tienes este rombo, acá tienes este vector A, tienes este vector B, ¿de acuerdo? Y ahí tienes 120 grados. Muy bien. Ahora, ¿qué se puede hacer? De muchas maneras en realidad se puede trabajar este problema. Por ejemplo, este punto M hay que enmarcarlo porque es clave aquí. Punto M te indica que es la mitad de ese lado, ¿cierto? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a descomponer el vector A en este vector de aquí y en este vector de aquí. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Estamos descomponiendo el vector A en estos dos vectores. Repito, en este vector y en este vector. Muy bien. Estamos usando la regla del... ¿Qué regla, jóvenes? Del polígono, ¿no? Del polígono. Ya. Ahora, el vector B, ese vector de celeste, lo vamos a descomponer también en este vector y en este otro vector de ahí. También estamos usando la regla del polígono. Si te das cuenta, este vectorcito de 2 unidades va a restar al vector antiparalelo de 4 unidades, ¿de acuerdo? Ahora, ay, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Entonces, ahora, continuamos. Ese rombo se convierte ya en un paralelogramo con un lado menor, si te das cuenta, ¿no? Acá tenemos a este señor con 8 unidades. Profe, ¿por qué 8? Porque mira, el vector de 4 de celeste y el vector de 4 de, ¿cómo se llama este color? Bueno, marrón. 4 más 4 sería 8. Acá están 8 unidades. Y profe, estos vectores antiparalelos, 2 menos 2 sería más 2, o sea, sería el vector de amarillo. ¿Y qué hacemos acá, jóvenes? Regla del paralelogramo. Mira, qué interesante. Ah, mira, este angulito que forma el vector de amarillo con el vector de verde se puede determinar mediante este truco, ¿no? Truco de geometría.
Acá sería 60 grados. ¿Por qué? Porque este angulito vale 120 grados. Este ángulo, para que todo sume 180 grados, debe ser 60 grados. O sea, este angulito debe ser 60 grados. Facilísimo. Aplicamos la regla del coseno, ¿no? Ese ángulo, profe, es menor a 90 grados, ¿cierto? Excelente. Entonces le aplicamos ahí la regla del coseno, con el signo positivo porque se trata de la diagonal mayor, que te indica la suma vectorial. Y bueno, eso ya opera, jóvenes, y la alternativa sería la letra B. ¿De acuerdo? Muy bien. Y si me dan un minutito más, jóvenes, terminamos con la pregunta 6 y ahí sí los dejo tranquilos, ¿de acuerdo? Ya para terminar. 6, dice, en la figura 3 perros A, B y C tiran del carro con fuerzas de 100, 80 y 60 newton, respectivamente. Determina la magnitud de la resultante de las 3 fuerzas. Tenemos esos 3 vectores. Vector A, vector B, vector C. Entonces, la resultante de FB y FC sería esa que están observando ahí, ¿de acuerdo? Esa de 100 newton. Y ese módulo se calcula mediante el teorema de Pitágoras, ¿no? 80 al cuadrado más 60 al cuadrado es 100. Ahora, la medida del ángulo alfa, simplemente aplicamos trigonometría. 80 es el cateto opuesto entre, o si tú quieres, el coseno, ¿no? Coseno es, o en este caso, 80 y hipotenusa es 100, entonces sería 4/5. El ángulo, en este caso en cuestión, sería 37 grados. Entonces tendrías el vector A, tendrías el vector resultante, el de morado, el de 100 newton, y tendrías un ángulo de 37 grados, perdón, en este caso de 60 grados. Profe, ¿por qué 60 grados? Mira, fácil, joven, mira, el alfa te salió 37 grados, acá hay un ángulo de 23 grados, 37 más 23, 60 grados, mira qué conveniente, ¿no? Y ese vector resultante, como ese ángulo es menor a 90 grados, se calcula mediante la fórmula de ese tipo, ¿no? Regla del coseno. Reemplazas, colocas los módulos de cada vector y te sale ese resultado, jóvenes. La alternativa a la letra C. Ahora sí, jóvenes, ya terminamos con la clase. Para la próxima clase vamos a intentar hacer con pantalla táctil. ¿Qué les parece? ¿O estamos bien así, jóvenes? ¿Ustedes qué dicen? Pantalla táctil también. Ya, está bien. Entonces, jóvenes, vamos a, para que haya un poco más de cercanía, ¿está bien? Gracias por su participación. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Hasta luego. Las claves.